Hola, mi querida familia de abuelas sabias y fuertes. Antes de comenzar esta historia que va a remover las fibras más profundas de su alma, vamos a elevar nuestro corazón en oración. Padre Celestial, tú que conoces la verdad de todos los corazones, bendice a todas las madres que han sufrido injusticias. Que esta historia llegue a aquellos hijos que han creído mentiras sobre sus propias madres. Ilumina los corazones endurecidos y que la verdad siempre salga a la luz. Amén. Saben, querida familia, en la vida hay dolores que cortan más profundo que cualquier cuchillo. Pero hay uno que supera a todos los demás, cuando tu propio hijo te da la espalda por creer una mentira sobre ti. La historia que les voy a contar hoy es sobre una madre que fue echada de su propia casa por una acusación falsa. Su hijo, el mismo que había cargado en brazos cuando era bebé, le cerró la puerta en la cara y la mandó a vivir a la calle. Durante 8 años esta madre sufrió como una indigente, durmiendo en bancas de parques, mendigando comida, siendo humillada por todos. Mientras tanto, la verdadera culpable vivía cómodamente en la casa que debería haber sido de la madre. Pero la justicia divina tiene tiempos perfectos. Y cuando la verdad salió a la luz después de tanto tiempo, la devastación fue tan completa que cambió la vida de todos para siempre. Si alguna vez han sido acusados falsamente, si han sufrido por las mentiras de otros, o si simplemente creen en el poder de la verdad, esta historia es para ustedes. Preparen su corazón, porque lo que van a escuchar los va a conmover hasta las lágrimas. En una colonia de clase media de Puebla, vivía Carmen Estrada, una viuda de 68 años que había dedicado toda su vida a su único hijo, Esteban. Carmen era una mujer pequeña, con cabello blanco siempre recogido elegantemente y manos arrugadas que hablaban de una vida entera de trabajo duro. Carmen había criado a Esteban completamente sola, después de que su esposo murió en un accidente cuando el niño tenía 15 años. Durante esos años difíciles, Carmen trabajó como costurera de 6 de la mañana a 10 de la noche para darle a su hijo una educación universitaria. Se privó de todo, nunca se compró ropa nueva, nunca se fue de vacaciones, nunca se dio un gusto personal. Todo su dinero se lo daba a Esteban para sus libros, su ropa, sus gastos universitarios. Sus sacrificios dieron fruto. Esteban se convirtió en un ingeniero civil exitoso. A los 35 años, tenía su propia empresa constructora y una casa propia que Carmen había ayudado a pagar con sus ahorros. Se había casado con Verónica Delgado, una mujer hermosa pero calculadora. Carmen vivía con ellos desde hacía 3 años. Cuando Esteban se casó, Carmen se había ofrecido a irse a un asilo, pero su hijo fue categórico. «Mamá, después de todo lo que sacrificaste por mí, es mi turno de cuidarte. Esta casa es tuya tanto como mía». Carmen había llorado de felicidad. Por fin, después de tantos años de trabajo, iba a tener paz. Pero Verónica tenía otros planes. Verónica venía de una familia que había perdido su fortuna, y vio en Esteban la oportunidad de volver al estilo de vida al que estaba acostumbrado. Lo que no había calculado era que en el paquete venía una suegra. Desde el primer día, Verónica vio a Carmen como un obstáculo. Carmen no era sumisa, era una mujer activa, que opinaba, cocinaba, y se sentaba en la sala a ver televisión como dueña de casa. Los primeros meses, Verónica fingía llevarse bien con Carmen cuando Esteban estaba presente. Pero cuando él se iba a trabajar, se transformaba. «Carmen, sería mejor que no toques mis cosas en la cocina. Cuando vengan mis amigas, tal vez podrías quedarte en tu cuarto». Carmen trataba de no hacer caso, pero conforme pasaron los meses, Verónica se volvió más cruel. Cuando Carmen cocinaba, Verónica preparaba otra cena. Carmen hizo algo muy grasoso otra vez, pero Verónica era inteligente. Nunca hacía estas cosas frente a Esteban. Cuando él estaba presente, era la nuera perfecta. Carmen intentó hablar con su hijo. «Creo que Verónica no está cómoda conmigo». «¿De qué hablas, mamá? Verónica te adora». Carmen empezó a dudar de sí misma, pero Verónica estaba planeando algo mucho más siniestro que humillaciones diarias. Había decidido que Carmen tenía que irse de esa casa para siempre.
Todo comenzó un martes de marzo, cuando Verónica anunció noticias emocionantes. Esteban, mi tía Esperanza, me llamó de Los Ángeles. Se va a casar y quiere que sea su madrina. ¿Cuándo es la boda?, preguntó Esteban. En 2 semanas. Va a pagar mi vuelo, hotel, todo. Y quiere que me quede 3 semanas para conocer Los Ángeles. Carmen frunció el ceño. Era extraño, pero no dijo nada. Durante los siguientes días, Verónica creó toda la evidencia para su plan. Compró un boleto real a Los Ángeles. Hizo reservaciones. Compró vestidos nuevos para la boda. Pero lo más importante era la otra parte de su plan. 3 días antes de su viaje, Verónica fue a una joyería exclusiva. Me gustaría ver anillos de diamante, le dijo al vendedor. Para alguna ocasión especial, es mi aniversario. Mi esposo quiere regalarme algo especial. El vendedor le mostró varios anillos, pero Verónica se fijó en uno. Un solitario de diamante de 2 quilates que costaba 105. Al día siguiente, Verónica regresó sola con una identificación falsa, que había conseguido. Ayer aparté un anillo, dijo mostrando la identificación falsa. Son 150,000 pesos. Verónica pagó con un cheque falsificado de la empresa de Esteban. Había calculado perfectamente. El cheque sería procesado cuando ya estuviera supuestamente en Los Ángeles. El último paso fue esconder el anillo en el closet de Carmen, entre su ropa interior, donde eventualmente sería descubierto. El viernes, Esteban llevó a Verónica al aeropuerto. Carmen se despidió con un abrazo. Cuídate, hija. Pero Verónica nunca abordó ese avión. Se fue a un hotel barato en las afueras usando la identificación falsa, esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. Una semana después de la partida de Verónica, Esteban llegó a casa del trabajo con una expresión de profunda preocupación que Carmen nunca había visto antes. «Mamá», le dijo sentándose pesadamente en el sillón, ¿has notado algún movimiento extraño en las cuentas del banco? ¿Alguien ha tomado dinero que no debería? Carmen, que estaba viendo sus telenovelas vespertinas, uno de los pocos placeres que le quedaban en la vida, lo miró completamente confundida. ¿Qué tipo de movimientos, hijo? ¿De qué estás hablando? Me llamaron del banco esta tarde, explicó Esteban, frotándose las sienes como si tuviera un dolor de cabeza terrible. Dicen que un cheque de la empresa fue rechazado por fondos insuficientes. Pero eso es imposible, porque acabamos de hacer un depósito grande la semana pasada. Carmen frunció el ceño, genuinamente preocupada por el problema de su hijo. ¿Un cheque de cuánto dinero? De 150,000 pesos. Y lo más extraño es que según el banco, el cheque fue usado para comprar un anillo en una joyería del centro. Pero yo no he comprado ningún anillo últimamente. Carmen se quedó pensativa. Había algo que no cuadraba en toda esta historia. ¿No crees que podría haber sido Verónica? Tal vez quiso comprarse algo antes de irse de viaje y usó un cheque de la empresa sin decirte. Esteban negó con la cabeza inmediatamente. No, mamá. Primero, Verónica jamás haría algo así sin pedirme permiso. Ella siempre me consulta antes de hacer cualquier compra importante. Y segundo, si hubiera comprado un anillo, me lo habría enseñado inmediatamente. Tú sabes cómo es con las joyas. Carmen asintió. Era cierto que Verónica tenía la costumbre de presumir cada nueva adquisición. Además, continuó Esteban, ella está en Los Ángeles desde hace una semana. ¿Cómo iba a comprar algo? En ese momento, como si el destino hubiera estado esperando la oportunidad perfecta, sonó el teléfono. Esteban se levantó a contestar, pero antes de levantar la bocina, miró el identificador de llamadas. «Es Verónica», le dijo a Carmen con una mezcla de alivio y ansiedad. «Bueno, Esteban». Era la voz de Verónica, pero sonaba extrañamente agitada y preocupada, muy diferente a su tono usual de confianza. «Verónica, mi amor, qué bueno que llamas. Te iba a buscar para contarte algo muy extraño que pasó». Esteban, lo interrumpió Verónica con urgencia. «Antes de que me cuentes nada, necesito decirte algo muy importante. Estoy muy preocupada y no he podido dormir». «¿Qué pasó, mi vida? ¿Estás bien? ¿Pasó algo con la boda de tu tía?»
No, no es eso. Es sobre mi anillo de compromiso. Esteban se enderezó inmediatamente. Carmen, que había estado escuchando la conversación a medias, ahora prestó atención completa. ¿Tu anillo de compromiso? ¿Qué tiene que ver tu anillo? Se me perdió Esteban. La voz de Verónica se quebró como si estuviera conteniendo las lágrimas. Se me perdió justo antes de irme de viaje, y no te dije nada porque no quería arruinar mi viaje, ni preocuparte. Esteban se quedó completamente inmóvil. ¿Que se te perdió tu anillo? Pensé que tal vez se me había caído en algún lugar del aeropuerto o en el avión, y no quise decirte nada hasta estar segura. Pero mi tía tiene una amiga que trabaja en una compañía de seguros aquí en Los Ángeles, y me dijo que tenía que reportar la pérdida inmediatamente para poder hacer una reclamación. Carmen sintió un escalofrío extraño corriendo por su espina dorsal. Algo en esta conversación no se sentía bien, pero no podía identificar exactamente qué era. Verónica, dijo Esteban lentamente, ¿estás completamente segura de que se te perdió el anillo? ¿Por qué me preguntas eso de esa manera? La voz de Verónica se elevó ligeramente, con un toque de indignación. Por supuesto que estoy segura. ¿Tú crees que inventaría algo así? ¿Para qué iba a mentir sobre algo tan importante? No, mi amor, perdóname, no estoy insinuando que mientas. Es solo que... Esteban le contó a Verónica toda la historia del cheque rechazado y la misteriosa compra del anillo en la joyería. Hubo un silencio largo e incómodo del otro lado de la línea. Carmen pudo escuchar a Verónica respirar pesadamente, como si estuviera procesando información muy perturbadora. Esteban, dijo Verónica finalmente, con una voz que temblaba de una manera que sonaba genuinamente aterrorizada. ¿Me estás diciendo que alguien falsificó un cheque de tu empresa para comprar un anillo el mismo día que mi anillo desapareció? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Pero eso no puede ser una coincidencia, ¿verdad? Esteban se sentó lentamente, como si las piernas no le pudieran sostener el peso de esta revelación. No, admitió. No puede ser una coincidencia. Esteban, dijo Verónica muy lentamente, ¿tú crees que alguien más pudo haber tenido acceso a los cheques de tu empresa? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, piénsalo. Los únicos que tienen acceso a tus cheques son tú, yo, y tal vez tu contador, ¿no? Sí, básicamente. Y tú no compraste el anillo. Yo estoy aquí en Los Ángeles desde hace una semana. ¿Tu contador es de confianza? Mi contador ha trabajado conmigo durante 5 años. Lo conozco desde la universidad. Es completamente de confianza. Otro silencio pesado. Esteban, dijo Verónica, y Carmen pudo detectar que cada palabra estaba siendo cuidadosamente calculada. En tu casa, aparte de nosotros dos, ¿quién más tiene acceso completo a tus cosas? ¿Quién más puede entrar y salir de tu oficina cuando tú no estás? Carmen sintió como si alguien hubiera vaciado una cubeta de agua helada sobre su cabeza. Se dio cuenta inmediatamente de hacia dónde iba esta conversación, y el horror la invadió. Verónica, dijo Esteban con voz de advertencia, ¿qué estás insinuando exactamente? No estoy insinuando nada, mi amor. Solo estoy haciendo preguntas lógicas. Porque si alguien robó un cheque de tu empresa para comprar un anillo y mi anillo de compromiso desapareció exactamente al mismo tiempo. Verónica, no. Para ahí mismo. No sigas por ese camino. Esteban, yo sé que amas muchísimo a tu mamá. Y yo también la quiero mucho, tú lo sabes. Siempre he tratado de llevar bien con ella. Carmen se levantó del sillón, completamente indignada. Esteban, gritó con una voz que se quebró de pura incredulidad. Dile a esa mujer que no se atreva a acusarle de robos. Esteban volteó a ver a su madre con ojos que mostraban una mezcla de confusión, dolor y algo que Carmen nunca había visto antes en la mirada de su hijo, duda. Mamá, por favor, cálmate. Nadie te está acusando de nada. Sí me está acusando, gritó Carmen, sintiendo como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos a su alrededor. Esa mujer está insinuando que yo le robé su maldito anillo y que falsifiqué un cheque. Verónica, que podía escuchar perfectamente los gritos de Carmen,
A través del teléfono, comenzó a llorar de una manera que sonaba completamente convincente. Esteban, sollozó. Yo no quería que esto pasara. Jamás en mi vida acusaría a Carmen de algo así. Yo solo estoy tratando de entender qué pasó con mi anillo. Lo sé, mi amor. Lo sé, dijo Esteban, tratando de calmar a su esposa mientras miraba a su madre con una expresión cada vez más preocupada. Carmen solo está nerviosa por la situación. Esteban, dijo Verónica entre lágrimas, que sonaban absolutamente reales, tal vez deberías buscar mi anillo en la casa, solo para asegurarte de que no está ahí, para poder descartar esa posibilidad completamente. Carmen se quedó con la boca completamente abierta, mirando a su hijo como si nunca lo hubiera visto antes en su vida. ¿Que busque su anillo en la casa?, gritó con una voz que se elevó a un tono que nunca había usado. ¿Cómo se atreve esa desgraciada a sugerir que yo tengo su maldito anillo? Esteban se sentó pesadamente en el sillón, con la cabeza carte las manos, sintiendo como si estuviera siendo desgarrado en dos direcciones opuestas. Mamá, dijo muy suavemente, sin levantar la mirada, si no tienes nada que ocultar, no debería haber ningún problema con que revise la casa, ¿verdad? Carmen se quedó completamente helada, mirando a su hijo como si acabara de recibir una bofetada física. Esteban, ¿en serio me estás pidiendo que permita que registres mis cosas como si fuera una delincuente común? No es eso, mamá. No es eso para nada. Entonces, ¿qué? ¿Que tu esposa, que conoces desde hace 3 años, es más digna de confianza que tu propia madre, que te crió sola durante 35 años? Esteban levantó la mirada hacia su madre, y Carmen pudo ver la guerra terrible que se estaba librando en el alma de su hijo. Décadas de amor incondicional hacia su madre, contra evidencia circunstancial que parecía muy convincente. Mamá, dijo Esteban finalmente, con una voz que se quebró ligeramente, si buscamos el anillo por toda la casa y no lo encontramos, entonces quedas completamente libre de cualquier sospecha. Todo este malentendido se resuelve. Carmen miró a su hijo durante varios segundos en silencio absoluto. En sus ojos Esteban pudo ver una mezcla de dolor profundo, decepción devastadora y algo que nunca antes había visto en la mirada de su madre. Desprecio. Está bien, dijo Carmen muy lentamente, con una voz que sonaba como si estuviera hablando desde una gran distancia. Busca en todas mis cosas. Busca en mi ropa, en mi closet, en mi cómoda, en mi colchón si quieres. Revisa cada rincón de mis pertenencias como si fuera una ladrona. Carmen se dirigió hacia las escaleras para subir a su cuarto. Y cuando no encuentres absolutamente nada, agregó sin voltear a verlo, quiero que me pidas perdón de rodillas frente a esa mujer que está destruyendo nuestra familia. Esteban colgó el teléfono después de prometerle a Verónica que la llamaría en cuanto terminara de buscar, y siguió a su madre hacia arriba con pasos que se sentían como los más pesados de toda su vida. Verónica llamó 20 minutos después. ¿Encontraste algo? Esteban miró a su madre, que lloraba en silencio. Sí, encontré tu anillo. ¿Dónde estaba? En el closet de mi mamá, escondido entre su ropa interior. El silencio del otro lado fue calculado. ¡Ay, Dios mío! Sollozó Verónica. No puede ser. Verónica, Esteban, tal vez Carmen está confundida. Tal vez necesita ayuda médica. Carmen levantó la cabeza. Incluso en ese momento, Verónica actuaba como la esposa comprensiva. No fue confusión, dijo Esteban. El anillo estaba escondido. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Mi amor, si ella es capaz de robar y falsificar cheques, ¿qué otras cosas podría hacer? Carmen se levantó. Esteban, dame el teléfono. Quiero hablar con ella. No, mamá. Dame el teléfono. Esteban se alejó. Verónica, tengo que colgar. Cuando colgó, Carmen estaba frente a él. Dame una oportunidad. Déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar? ¿Cómo llegó el anillo a tu closet? Tu esposa me está tendiendo una trampa. Verónica te está tendiendo una trampa desde Los Ángeles. Carmen no tenía pruebas, solo una certeza en su corazón de que algo estaba mal. Mamá, tomaste el anillo de Verónica. No. Falsificaste el cheque. No.
¿Necesitas dinero para algo? No, nunca había visto el anillo de mi esposa escondido en tu closet. Carmen se dio cuenta de que no había nada que pudiera cambiar la opinión de su hijo. ¿Qué quieres que haga? Esteban se quedó callado durante varios minutos. Creo que necesitas irte de esta casa. Carmen sintió como si le arrancaran el corazón. Me estás echando. Te estoy pidiendo que te vayas. Temporalmente. Hasta que podamos entender qué pasó. Es lo mismo. Carmen comenzó a empacar. Metió ropa en una maleta vieja. ¿A dónde vas a ir? No es tu problema. Sí es mi problema. Eres mi mamá. No, ya no soy tu mamá. Las mamás son personas en las que confías. Carmen cargó su maleta y caminó hacia la puerta. Esto no es para siempre, dijo Esteban. Carmen se detuvo sin voltear. Sí es para siempre, porque aunque algún día descubras la verdad, nunca vas a perdonarte, y yo nunca voy a olvidar cómo me abandonaste. Carmen salió de la casa sin mirar atrás. Esa fue la última vez que pisó el hogar que ella misma había ayudado a pagar. Carmen caminó por las calles de Puebla durante 3 horas esa primera noche, arrastrando su maleta, sin saber a dónde ir. A los 68 años, después de una vida entera de trabajo honrado, se encontraba sin hogar, sin dinero suficiente, y sin nadie a quien recurrir. Su pensión de viuda era de apenas... Con ese dinero, podía pagar un cuartito en alguna vecindad pobre, pero no le alcanzaría para comer bien, o podía comer, pero dormir en la calle. La primera noche durmió en una banca del Parque Central, abrazando su maleta como si fuera un bebé, despertándose cada vez que escuchaba pasos o voces. A las 3 de la mañana comenzó a llover, y Carmen se refugió bajo el techo de una parada de autobús, temblando de frío y de miedo. «Dios mío», murmuró mirando al cielo oscuro. «¿Qué hice mal? ¿Por qué me estás castigando así?» Al amanecer, Carmen comenzó su búsqueda de un lugar donde vivir. Recorrió vecindades en las orillas de la ciudad, lugares que nunca había imaginado que existieran. Cuartos sin ventanas, con techos de lámina oxidada, pisos de tierra, paredes agrietadas. Finalmente encontró algo que podía pagar. Un espacio de 3 por 3 metros en una vecindad llamada La Esperanza. ¡Qué ironía ese nombre! Era un cuartito sin ventanas, con una puerta que no cerraba bien y el baño compartido al final del pasillo con otras 20 familias. El costo, 1,200 pesos al mes. El lugar olía a humedad permanente y a orines. Las paredes tenían manchas de mojo verde y negro. El colchón que venía con el cuarto estaba manchado con líquidos que Carmen prefirió no identificar. Pero era lo único que podía pagar. ¿Este va a ser mi hogar ahora?, se preguntó Carmen, sentándose en el colchón sucio y comenzando a llorar. Con los 1,200 pesos restantes de su pensión, Carmen tenía que comprar comida para todo el mes. Eso significaba exactamente 40 pesos al día para desayuno, comida y cena. Carmen aprendió rápidamente las matemáticas de la pobreza extrema. 1 kilo de frijoles, 1 kilo de arroz, 20 pesos. 1 kilo de tortillas, 15 pesos. 1 litro de aceite, 30 pesos. Con cuidado, podía hacer que estos ingredientes básicos duraran varios días. Su menú diario se volvió predecible y deprimente. En el desayuno, un puño de frijoles refritos con una tortilla. En la comida, un plato de arroz con frijoles. En la cena, otra tortilla con los frijoles que hubieran quedado. De vez en cuando tenía suerte, podía permitirse un huevo o una lata de sardinas. En los primeros 3 meses, Carmen perdió. Su ropa le quedaba demasiado grande, colgando de su cuerpo como trapos en un espantapájaros. Sus mejillas se hundieron, sus ojos se rodearon de círculos oscuros, y sus manos comenzaron a temblar por la desnutrición. Pero el hambre física era lo de menos comparado con el hambre emocional que la devoraba por dentro. Las tardes eran las más crueles. Carmen se sentaba en su cama, mirando la única foto que había podido salvar. Esteban el día de su graduación universitaria, abrazándola con una sonrisa enorme. En la parte de atrás, con la letra de él, había una dedicatoria.
Gracias por todo, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Te amo para siempre. Tu hijo agradecido. Esteban. ¿Dónde quedó ese hijo que me amaba tanto? Se preguntaba Carmen, besando la foto como había besado la frente de Esteban cuando era niño. Los primeros meses Carmen intentó mantener contacto con su hijo. Las llamadas eran su único hilo de esperanza. Bueno, hijo, soy yo. Mamá, ¿cómo estás? Mal, hijo. Muy mal. Vivo en un lugar horrible. No tengo suficiente comida. Y te extraño tanto que siento que me voy a morir. Mamá, yo también te extraño. Pero necesito tiempo para entender todo lo que pasó. Hijo, ¿cuánto tiempo más? Ya van 4 meses. No lo sé, mamá. Verónica está muy herida por todo esto. Y yo no estoy herida. Yo no importo. Claro que importas, mamá. Por eso te deposito dinero extra cada mes. Y era cierto. Esteban cumplía religiosamente con depositar 3,000 pesos adicionales a Carmen cada mes. No era mucho, pero significaba la diferencia entre pasar hambre extrema y poder comer un poco mejor ocasionalmente. Pero conforme pasaron los meses, las conversaciones telefónicas se volvieron más espaciadas y más frías. Mamá, necesitas entender que esto no es fácil para mí tampoco. ¿No es fácil para ti? Tú tienes tu casa, tu negocio, tu esposa. Yo tengo un agujero infestado de cucarachas. Mamá, si no fueras tan terca y admitieras lo que hiciste, podríamos arreglar todo esto. No voy a admitir algo que no hice. Y las llamadas siempre terminaban igual, con Carmen llorando y Esteban colgando frustrado. Al año de estar viviendo en la vecindad, Carmen se enfermó gravemente. Desarrolló una tos persistente que la mantenía despierta todas las noches y dolores en el pecho que se intensificaban cada día. Hijo, estoy muy enferma. ¿Qué tienes? Una tos que no se me quita desde hace un mes. Y me duele mucho el pecho cuando respiro. A veces escupo sangre. ¿Ya fuiste al doctor? ¿Con qué dinero voy al doctor? En el Seguro Social me dieron cita hasta dentro de 3 meses. Mamá, ve a un doctor privado. Yo te deposito dinero extra para eso. Esteban, no necesito dinero extra. Necesito a mi hijo. Necesito que alguien me cuide, que se preocupe por mí. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, dijo Esteban finalmente con voz cansada. Tal vez sería mejor que no nos habláramos por un tiempo. ¿Qué quieres decir? Estas conversaciones solo nos hacen daño a los dos. Cuando estés lista para ser honesta sobre lo que pasó, entonces podremos hablar de nuevo. Carmen sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Esteban, ¿me estás diciendo que no te vuelva a llamar? Te estoy diciendo que necesitamos espacio para sanar. Hijo, soy tu madre, y yo soy tu hijo, pero también soy el esposo de Verónica, y tengo que proteger mi matrimonio. Clic. La línea se cortó. Esa fue la última conversación directa entre Carmen y su hijo durante los siguientes 7 años. Durante esos años de silencio absoluto, Carmen envejeció de una manera que desafiaba las leyes naturales. Era como si cada mes sin su hijo fuera equivalente a un año normal de vida. A los 70 años Carmen parecía de 80. A los 75 parecía de 90. Su cabello, antes abundante y blanco como nieve, comenzó a caerse a puños. Su espalda se encorvó tanto por dormir en el colchón horrible que caminar se volvió doloroso. Sus manos se llenaron de manchas oscuras, agravadas por la desnutrición crónica. Los vecinos de la vecindad la conocían como la loca que habla sola. Carmen había desarrollado la costumbre de mantener conversaciones completas con la foto de Esteban. «Buenos días, hijo», le decía a la foto cada mañana. «¿Cómo amaneciste?» «Yo amanecí con mucha tos otra vez». «Hijo, hoy es tu cumpleaños. Cumples 3. ¿Te acuerdas cuando cumpliste 8 y te hice una piñata de Batman? Trabajé horas extra durante 2 semanas para comprarte esa piñata». «Esteban, ¿por qué no me llamas? ¿Ya no te acuerdas de tu mamá?» Los otros residentes de la vecindad al principio sentían lástima por Carmen, pero conforme pasaron los años y ella se fue volviendo más extraña, más aislada, comenzaban a evitarla. «Esa señora está loca»,
decían. Siempre está hablando solo. Carmen intentó desesperadamente encontrar trabajo para mejorar su situación. Pero ¿quién iba a contratar a una mujer de 70 años, desnutrida, con tos crónica y obviamente deprimida? Intentó vender dulces en la calle, parada en las esquinas con una canasta de chicles y cigarros. Pero sus ganancias eran mínimas, tal vez 50 o 60 pesos en un buen día. Apenas suficiente para complementar su dieta de frijoles y tortillas. Los domingos se volvieron especialmente tortuosos. Carmen iba a misa en la iglesia del barrio, la misma iglesia donde había bautizado a Esteban décadas atrás. Veía familias enteras llegando juntas, abuelas rodeadas de hijos y nietos, madres siendo abrazadas con amor después del servicio. Carmen se sentaba sola en la última banca, llorando silenciosamente mientras el padre hablaba sobre el amor familiar y la importancia de honrar a los padres. Dios mío, oraba Carmen, si yo hice algo malo, perdóname, pero por favor, devuélveme a mi hijo. No puedo vivir sin él. Cada fecha importante se volvió una tortura personal. En el cumpleaños de Esteban, Carmen le escribía cartas que nunca enviaba. En Navidad, compraba un regalito barato con los pocos pesos extra que había podido ahorrar. En el Día de las Madres, se quedaba encerrada en su cuarto, llorando hasta quedarse sin lágrimas. Mi querido Esteban, escribía en una de sus cartas nunca enviadas, hoy cumples 40 años. Recuerdo cuando cumpliste 5 y me pediste un pastel de chocolate. Trabajé horas extras durante una semana para comprarte ese pastel de la pastelería cara que tanto querías. Cuando viste tu pastel, me abrazaste tan fuerte y me dijiste, eres la mejor mamá del mundo entero. ¿Te acuerdas de eso, hijo? ¿Alguna vez piensas en tu madre que te ama tanto? Mientras Carmen se consumía lentamente en su pobreza y soledad, Verónica había conseguido exactamente lo que quería. Tenía a Esteban completamente para ella, sin la interferencia de una suegra. Verónica había sido muy inteligente en cómo manejó la situación después de la expulsión de Carmen. Nunca prohibió explícitamente que Esteban hablara de su madre o que le mandara dinero. En lugar de eso, cada vez que el tema salía, Verónica se ponía triste y herida. Mi amor, decía con lágrimas en los ojos, yo sé que extrañas a tu mamá. Pero cada vez que hablas de ella, me duele recordar cómo me traicionó. ¿Puedes entenderlo? Por supuesto, mi amor, respondía Esteban, sintiéndose culpable por hacer sufrir a su esposa. Verónica incluso había convencido a Esteban de que guardara todas las fotos de Carmen en el sótano. No es que quiera borrarla de tu vida, había explicado con su manipulación experta. Es solo que estas fotos me ponen muy triste. Me recuerdan todo el dolor que pasamos. Esteban accedió, empacando cuidadosamente décadas de memorias familiares en cajas que depositó en el sótano, donde acumularían polvo y olvido. Pero por más que Verónica tratara de borrar a Carmen de sus vidas, no podía borrarla de la conciencia de Esteban. Algunas noches Esteban despertaba en medio de pesadillas donde veía a su madre llorando, llamándolo, extendiéndole las manos mientras él se alejaba. Despertaba con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntaba Verónica, fingiendo preocupación. Nada, solo una pesadilla. ¿Estás pensando en Carmen otra vez? No, mentía Esteban. Mi amor, decía Verónica abrazándolo, sé que esto es difícil para ti, pero recuerda, tú hiciste lo correcto. Carmen nos traicionó. No puedes sentirte culpable por proteger a tu familia. Pero por más que Verónica tratara de consolarlo, Esteban se sentía como un huérfano emocional. Había perdido a su madre, la persona que lo había amado incondicionalmente desde el día que nació, y ninguna cantidad de justificaciones podía llenar ese vacío en su alma. Los años pasaron, y la culpa se acumuló en el corazón de Esteban como sedimento en el fondo de un río. Cada día de las madres era una tortura. Cada vez que veía a otros hombres abrazando a sus madres ancianas, sentía una punzada de dolor y remordimiento. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Había elegido creer en su esposa en lugar de en su madre.
Había elegido proteger su matrimonio en lugar de proteger a la mujer que había sacrificado toda su vida por él. Y Carmen, mientras tanto, se desvanecía lentamente en su cuartito de la vecindad, la esperanza, contando los días que faltaban para reunirse con su esposo difunto, porque la vida se había vuelto demasiado dolorosa para seguir viviéndola. 8 años después de la expulsión de Carmen, Verónica había cometido un error fatal. Se había vuelto demasiado confiada en su propia inteligencia y había comenzado a presumir sobre sus manipulaciones pasadas. Era una noche de viernes y Verónica había salido a cenar con un grupo de amigas a un restaurante exclusivo en el centro de Puebla. El vino había corrido libremente durante toda la cena, y Verónica, que normalmente era muy cuidadosa con sus palabras, había bebido más de la cuenta. La conversación había comenzado de manera inocente. Hablando sobre matrimonios y relaciones, una de sus amigas, Mónica, estaba quejándose de su suegra. «No saben lo difícil que es vivir con la mamá de mi esposo», se lamentaba Mónica. «Siempre está entrometiéndose en nuestro matrimonio, dando opiniones sobre cómo debo cocinar, cómo debo vestirme. Es una pesadilla». Las otras mujeres asintieron comprensivamente, compartiendo sus propias historias de conflictos familiares. «Ustedes tienen suerte», dijo otra amiga llamada Patricia. «Al menos sus suegras todavía viven con ustedes. Yo logré que mi esposo mandara a la suya a un asilo, pero fue una batalla de años». Fue entonces cuando Verónica, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y con la lengua suelta por el alcohol, decidió contribuir a la conversación. «Ustedes no saben lo fácil que es manipular a los hombres si sabes cómo hacerlo», se rió, recargándose en su silla con aire de superioridad. «Son tan ingenuos, tan predecibles. Puedes hacerles creer absolutamente cualquier cosa si sabes cómo presentar la evidencia de manera convincente». Las amigas la miraron con curiosidad. «¿A qué te refieres exactamente, Verónica?», preguntó Mónica. Verónica se acercó a la mesa, como si estuviera a punto de compartir el secreto más delicioso del mundo. «Por ejemplo», dijo bajando la voz, pero sin perder la sonrisa cruel, «yo logré que Esteban echara a su madre de nuestra casa, sin ni siquiera tener que pedírselo directamente. Fue brillante, si me permiten decirlo yo misma». Las mujeres se quedaron calladas, esperando a que continuara. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Patricia con curiosidad morbosa. «La muy estúpida se creía la dueña de mi casa», continuó Verónica, cada vez más animada por la atención. «Ahí estaba, la pobre vieja, pensando que podía quedarse para siempre, cocinando en mi cocina, viendo televisión en mi sala, dándole consejos a mi marido». Verónica tomó otro trago de vino antes de continuar. «Así que le tendí una trampa absolutamente perfecta. Primero, fingí un viaje a Los Ángeles, compré boletos reales, hice reservaciones, toda la producción completa, pero nunca me subí al avión». «¿Qué hiciste en lugar de eso?», preguntó Mónica, aunque algo en su estómago le decía que no iba a gustarle la respuesta. «Me escondí en un hotel barato durante una semana. Mientras tanto, había comprado un anillo carísimo con un cheque falsificado de la empresa de Esteban. Después, planté el anillo en las cosas de la vieja, entre su ropa interior, donde sabía que eventualmente sería encontrado». Las amigas se miraron unas a otras, claramente incómodas con el rumbo que había tomado la conversación. «Verónica», dijo Mónica lentamente, «¿me estás diciendo que tú inventaste que Carmen te había robado?». «Fue absolutamente brillante», se rió Verónica, aparentemente ajena al horror que se reflejaba en los rostros de sus amigas. «Llamé a Esteban fingiendo pánico porque había perdido mi anillo, justo cuando el banco le notificó sobre el cheque rechazado. Planté las semillas de la duda de manera tan sutil que él mismo llegó a la conclusión de que su madre era la culpable». «Pero Verónica», interrumpió Patricia, «¿Carmen realmente te había hecho algo para merecer eso?». «¿Hacer algo?», se rió Verónica. «Su único crimen fue existir, pero el plan funcionó a la perfección. Esteban encontró su propio anillo en el closet de su mamá. ¿Qué más evidencia necesitaba? La echó de la casa esa misma noche,
Mónica se sintió físicamente enferma. Verónica, ¿tú te das cuenta de lo que hiciste? ¿Dónde está Carmen ahora? No sé y francamente no me importa, respondió Verónica con una indiferencia escalofriante. Probablemente ya se murió. Tenía como 70 años cuando se fue. Y eso fue hace 8 años. La vejez y la pobreza no son una buena combinación. El silencio en la mesa fue tan profundo que se podía escuchar el tintineo de los cubiertos en las otras mesas. Verónica, dijo Mónica con una voz que temblaba de incredulidad. Tú te das cuenta de que esa mujer era inocente. Te das cuenta de que arruinaste su vida completamente. Mira, Mónica, dijo Verónica, empezando a darse cuenta de que tal vez había compartido demasiado. No me vengas con moralinas. Todas ustedes se quejan de sus suegras, pero yo fui la única con las agallas para hacer algo al respecto. Hacer algo al respecto no significa arruinar la vida de una persona inocente, replicó Patricia. Inocente o no, Carmen ya no era mi problema, concluyó Verónica, haciendo una seña al mesero para pedir la cuenta. Mónica no pudo dormir esa noche. No podía quitarse de la mente la imagen de Carmen, esa señora dulce y cariñosa que había visto ocasionalmente en el supermercado con Esteban en los años anteriores, cuando aún vivía con ellos. Recordaba vívidamente cómo Carmen hablaba de su hijo con adoración absoluta, cómo sus ojos se iluminaban cuando mencionaba sus logros. Al día siguiente, Mónica tomó una decisión que cambiaría todo. Fue directamente a la oficina de construcción de Esteban, decidida a contarle la verdad sobre lo que había escuchado. Esteban, le dijo cuando logró pasar a verlo, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Se trata de tu madre. La cara de Esteban se endureció inmediatamente. Mónica, te agradezco tu preocupación, pero prefiero no hablar de ese tema. Tienes que escucharme, insistió Mónica. Anoche estuve cenando con Verónica y otras amigas, y Verónica confesó algo absolutamente horrible. ¿Qué quieres decir con que confesó algo? Esteban, Verónica. Estaba borracha y comenzó a presumir sobre cómo había logrado que echaras a tu madre de tu casa. Mónica le contó exactamente todo lo que había escuchado: el viaje falso a Los Ángeles, la compra del anillo con el cheque falsificado, cómo había plantado el anillo en las pertenencias de Carmen, y cómo había manipulado psicológicamente a Esteban para que llegara a sus propias conclusiones. Esteban escuchó en silencio absoluto, pero Mónica podía ver cómo con cada palabra que ella decía, algo se iba muriendo en los ojos de él. No, murmuró cuando Mónica terminó, no puede ser cierto. Tiene que haber algún malentendido. Esteban, yo estaba sentada a 1 metro de distancia de ella. Escuché cada palabra que salió de su boca. Verónica se estaba riendo de lo fácil que había sido engañarte. Dijo: los hombres son tan ingenuos que puedes hacerles creer cualquier cosa. Esteban se levantó de su escritorio y comenzó a caminar de un lado al otro de su oficina, como un animal enjaulado. ¿Estás completamente segura de lo que escuchaste? Esteban, te juro por lo más sagrado que escuché cada palabra, y hay algo más que dijo. ¿Qué más? Dijo que tu mamá probablemente ya murió. Dijo que tenía 70 años cuando se fue, que eso fue hace 8 años y que la vejez y la pobreza no son una buena combinación. Esteban se derrumbó en su silla y comenzó a llorar como no había llorado desde que era un niño pequeño. Sollozaba con todo su cuerpo, con décadas de culpa reprimida y dolor autoimpuesto saliendo de él como agua de una presa que se rompe. Dios mío, repetía una y otra vez. ¿Qué hice? ¿Qué le hice a mi madre? Esteban, dijo Mónica suavemente, tienes que encontrarla y tienes que confrontar a Verónica. Esa noche, cuando Esteban llegó a casa, esperó a que Verónica regresara de su trabajo. Se sentó en la sala, con las manos temblorosas y el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Hola, mi amor», dijo Verónica cuando entró, besándolo en la frente como si nada en el mundo hubiera cambiado. «Verónica», dijo Esteban con una voz que apenas reconocía como suya, «necesitamos hablar». Algo en su tono hizo que Verónica se pusiera inmediatamente alerta. «¿De qué quieres hablar?» «De mi madre». Verónica se tensó visiblemente. «¿Qué pasa con Carmen?
Pensé que habíamos cerrado ese capítulo de nuestras vidas hace años. Mónica me contó lo que dijiste anoche en la cena. El color se drenó completamente del rostro de Verónica. ¿Qué? ¿Qué te dijo Mónica? Me dijo todo. El viaje falso a Los Ángeles. El anillo que compraste con mi cheque falsificado. Cómo lo plantaste en el closet de mi madre. Cómo me manipulaste para que llegara a mis propias conclusiones. Verónica intentó negar todo desesperadamente. Esteban, no sé qué te habrá dicho Mónica, pero claramente malentendió algo. Yo nunca dije nada de eso. Verónica, no me mientas más. Mónica me contó detalles que solo tú podrías saber. Me dijo que te reíste de lo fácil que había sido engañarme. Cuando Verónica se dio cuenta de que Esteban ya conocía todos los detalles específicos de su plan, su actitud cambió completamente. La máscara de víctima inocente se cayó, y por primera vez en 8 años, Esteban vio la verdadera cara de su esposa. «Está bien», dijo finalmente, con una frialdad que hizo que Esteban se estremeciera. «Sí, lo hice». «¿Y qué? Tu madre era un estorbo en nuestro matrimonio». Esteban la miró como si fuera un monstruo que nunca había visto antes. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Echaste a una anciana inocente a vivir en la calle. Mi madre llevó 8 años sufriendo por una mentira tuya. Tu madre ya era muy vieja, Esteban. Probablemente ya murió de causas naturales de todas formas. Con esas palabras, Esteban supo que su matrimonio había terminado para siempre. «Vete de esta casa», le dijo con una calma que lo sorprendió a él mismo. «¿Qué? Vete de esta casa ahora mismo y no vuelvas nunca. Esteban, estás exagerando. Fue hace 8 años. Vete», gritó Esteban con una furia que Verónica nunca había visto en él. Verónica empacó sus cosas esa misma noche y se fue, sabiendo que había perdido todo. Esteban se quedó solo en la casa, rodeado del peso aplastante de 8 años de culpa y arrepentimiento. Su primera tarea era encontrar a su madre. Su segunda tarea era rogar por un perdón que sabía que no merecía. Esteban comenzó su búsqueda al amanecer. No había hablado con Carmen en 7 años. No tenía idea de dónde estaba, si es que aún estaba viva. Llamó a todos los asilos. ¿Tienen registrada a Carmen Estrada? Nada. Visitó refugios para indigentes, hospitales, comedores comunitarios. Nadie la había visto. La desesperación lo consumía. Era demasiado tarde. El domingo fue a la iglesia donde Carmen solía ir. Habló con el padre Miguel. «Estoy buscando a mi madre, Carmen Estrada. Solía venir aquí». «Carmen Estrada». «Sí la recuerdo. Una señora pequeña, muy devota. Pero hace años que no la veo». «¿Años?» «Como 5 o 6. Recuerdo que una vez pidió una misa por su hijo perdido». Esteban lloró en la iglesia. «Padre, yo soy ese hijo perdido». El padre prometió preguntar entre la congregación. 2 días después llamó. «Una feligresa conoce a su mamá. Se llama Teresa. Vive en Las Flores». Esteban corrió a la dirección. Teresa reconoció la foto inmediatamente. «Sí, es doña Carmen. Pobrecita. Sabe dónde está. Vive aquí cerca, en la vecindad del callejón. Pero joven, está muy mal». «¿Qué quiere decir?» «Muy enferma, muy flaca, muy triste. Ya no sale. A veces le llevo comida. ¿Puede llevarme con ella?» «Claro, pero prepárese. Su mamá ya no es la misma». Teresa guió a Esteban por calles cada vez más pobres, hasta una vecindad que se caía a pedazos. «Es ahí, número 7. Esteban caminó lentamente, con el corazón latiendo como tambor. Tocó suavemente. «¿Quién es?» «Soy Esteban». Silencio largo. «Esteban, sí mamá, soy yo». Pasos lentos acercándose. Cuando se abrió la puerta, lo que vio lo devastó. La mujer frente a él apenas se parecía a Carmen. Había perdido tanto peso que parecía un esqueleto. Su cabello era escaso y amarillento. Sus ojos, antes brillantes, estaban hundidos y apagados, pero lo peor era su expresión. Lo miró sin sorpresa, sin alegría, sin enojo, como a un extraño. «Esteban», mamá sollozó, tratando de abrazarla. Carmen no correspondió, se quedó rígida. «¿Qué quieres?» «Vine a pedirte perdón, a llevarte a casa».
Carmen lo miró varios segundos. ¿Cuál casa? Nuestra casa. Tu casa. Yo no tengo casa. Hace 8 años me dijeron que no tenía casa. Carmen regresó a sentarse en un colchón deshecho sobre un catre de metal. Esteban entró horrorizado. El lugar olía a humedad y enfermedad. No había muebles más que el catre y una silla rota. En un rincón, la foto de su graduación, única decoración. Mamá, descubrí la verdad. Sé que Verónica te tendió una trampa. Carmen lo miró sin expresión. Y, eres inocente, siempre fuiste inocente. Lo sé. Entonces ven conmigo. Vámonos a casa. Carmen negó lentamente. Ya no quiero. ¿Qué quieres decir? Ya no quiero ser tu madre. Las palabras fueron puñales en el corazón de Esteban. Mamá, no digas eso. ¿Por qué no? Durante 8 años no he sido tu madre. Has vivido perfectamente sin mí. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué fue lo peor de estos años? No fue el hambre, no fue el frío, no fue vivir en este agujero. ¿Qué fue? Fue perder la fe en el amor. Se volteó con lágrimas en los ojos. Yo creía que el amor de madre era indestructible. Pero tú me enseñaste que cualquier mentira puede ser más fuerte que una vida de amor. Mamá, perdóname. Ya te perdoné. Hace años, porque si no, me habría muerto de odio. Entonces ven conmigo. No, ¿por qué? Porque perdonar no significa olvidar. Nunca voy a olvidar cómo me miraste cuando encontraste ese anillo. Nunca voy a olvidar 8 años de silencio. Carmen regresó a su cama. Esteban, yo ya morí. Mi alma murió el día que dejé de ser tu madre. Esto es solo el cascarón de Carmen Estrada. Aún hay tiempo. No, tengo 76 años y el corazón roto. No tengo energía para empezar otra vez. Esteban se quedó 3 horas, suplicando. Pero Carmen había decidido. Puedes visitarme si quieres, pero mi lugar ya no es a tu lado. Esteban salió convertido en un hombre destruido. Había encontrado a su madre, pero era demasiado tarde. Los siguientes meses fueron los peores de la vida de Esteban. Visitaba a Carmen semanalmente, llevándole comida, medicinas, dinero, pero ella lo recibía como una limosna, con agradecimiento pero sin amor. Carmen nunca volvió a llamarlo hijo, siempre Esteban como a un conocido. El negocio de Esteban comenzó a fallar. No podía concentrarse, perdía contratos, cometía errores. La culpa lo mataba lentamente. No podía comer sin náuseas, no podía dormir sin pesadillas. 6 meses después, Teresa le llamó. Su mamá está muy mal. Esteban corrió y encontró a Carmen en cama, con fiebre alta, dificultad para respirar. Te llevo al hospital. Carmen negó débilmente. Quiero morirme aquí. No digas eso. Carmen tomó su mano con dedos fríos y huesudos. Quiero que sepas algo. A pesar de todo, nunca dejé de amarte. Yo también te amo. Me voy a arrepentir el resto de mi vida. Lo sé, y ese va a ser tu castigo. Carmen cerró los ojos. Esteban se quedó toda la noche sosteniendo su mano, rezando por un milagro que no llegaría. Carmen murió al amanecer, en paz, en el cuartito donde había pasado sus últimos 8 años. Esteban organizó el funeral, más hermoso que el dinero podía comprar, pero solo él asistió. Carmen no tenía más familia. En la lápida mandó grabar: Carmen Estrada, la mejor madre del mundo. Perdóname. Esteban vendió su empresa, vendió la casa, y se dedicó a trabajar en refugios para indigentes, tratando de aliviar el dolor de otros. Pero sabía que nunca se perdonaría por haber destruido a la persona que más lo amó, por creer las mentiras de alguien que solo lo usaba. Verónica se había casado con otro hombre rico 6 meses después. Vivía cómodamente, sin pensar jamás en la anciana cuya vida había destruido. Esteban llevaba esa cruz todos los días. Había cambiado el amor incondicional de su madre por las mentiras de una mujer que nunca lo amó. Y ahora era demasiado tarde para reparar el daño. Querida familia de abuelas sabias y fuertes, sintieron el peso de la injusticia en esta historia. Carmen soportó 8 años de sufrimiento por una mentira cruel.
Cuando la verdad finalmente salió a la luz, la destrucción fue completa. Esteban perdió para siempre a la persona que más lo amaba. Esta historia nos enseña lecciones dolorosas. Primero, que las madres pueden perdonar, pero las heridas del alma tardan toda una vida en sanar. Segundo, que la confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Y tercero, que algunas decisiones tienen consecuencias que duran para siempre. Si esta historia tocó su corazón, si han vivido traiciones familiares o si conocen el dolor de las acusaciones falsas, dejen su me gusta en este video. Comenten justicia tardía si creen que Esteban recibió exactamente lo que se merecía por abandonar a su madre. Y si conocen alguna familia donde las mentiras están destruyendo el amor verdadero, compartan este video. Suscríbanse a Abuelas Sabias y Fuertes para más historias que nos recuerdan el valor sagrado del amor familiar. Recuerden, una madre puede perdonar cualquier cosa, pero el tiempo perdido nunca se recupera. Que Dios bendiga a todas las madres que nos ven y que abra los ojos de todos los hijos cegados por mentiras. Nos vemos en la próxima historia, familia. Amén.